pregunta. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos son, mejor dicho? ¿Siguen siendo un grupo grande o son poquitos? Si no estoy mal, somos 25, entre 24 y 25. Ah, bueno, listo, perfecto. Natalia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, tutor. Roger, ¿cómo está? Julián, ¿cómo Buenas están? Buenas tardes, instructor. Qué alegría tenerlo otro año con nosotros. Lo mismo les digo. Es bueno volvernos a ver. Bueno, chicos, les pregunto. ¿Ustedes tienen conocimiento hasta cuándo vamos con esta competencia? ¿Cuándo se supone que terminamos? Porque a mí no me dice. No me dice aquí. No, señor. Ah, no, mentira, sí, hasta el 31 de marzo. Ah, bueno, tenemos tiempo. Con ustedes estábamos viendo o estábamos trabajando, chicos, realizar o participar en actividades de capacitación y formación, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, y sí decía, uy, ¿cómo así me los cambiaron? Porque es que aquí me colocaron que dice que documentar procesos. Bueno, chicos, entonces, recapitulemos un poquito lo que nosotros estuvimos hablando el año pasado frente a esta actividad. ¿Qué sucede? ¿Qué acontece cuando nosotros hablamos de participar en actividades de capacitación o desarrollo? Pues lo primero que yo les había dicho a ustedes en su momento era que es fundamental, que es indispensable tener claridad frente a en qué vamos a capacitar, cuáles son las deficiencias o cuáles son las falencias, más bien los requisitos que se tienen en la organización o en la empresa para poder realizar actividades de capacitación y desarrollo. Y para poder empezar a entender eso, chicos, empezamos a realizar una serie de actividades o a trabajar tomando como punto de partida un caso. Entonces, ¿quién se acuerda del caso que nosotros empezamos a trabajar? Y no me lo tiene que leer, sino que me lo tiene que... Cuénteme así brevemente cuál era el asunto o cuál era la problemática que se estaba presentando en esa empresa del caso del cual estábamos trabajando. ¿Quién me quiere o quién nos quiere contar? Espérenme que alguien está pidiendo la entrada. Listo. Bueno, chicos, los escucho. ¿No? Listo, pues no es que Llegaron. está levantando la mano, pero no se ve. Ah, no, no se ve. No, Ah, yo no listo, veo. listo. Hágale, Julián. Cuéntanos, te escuchamos. Entonces, pues era sobre es sobre la empresa Chocolate and You, Ajá. donde hubo un cambio de gerencia y este cambio de gerencia, pues, generó toda una serie de sucesos que fueron malos para esta tienda en especial, para esta sucursal, ¿no? Uh-huh. Entonces, se dio la baja en las ventas, se dio la baja en la motivación de los empleados. Hay Uh-huh. cierto, por así decir, cierto ambiente hostil entre los empleados y la gerencia. Sí. Entonces, eh, el motivo por el cual se realizó el caso es para determinar nosotros qué decisión tomaríamos en los respectivos grupos de trabajo de llevar la capacitación, si se capacitaría a uno o a los otros o a los dos, pero teniendo en cuenta una lógica y una consecución en el cronograma de que Uh-huh. la sucursal se mantenga a flote, de que por ejemplo no tenga que cerrar completa para apoyar a cabo la capacitación y también de dónde se iba a llevar a cabo, los lugares, los temas y quiénes serían los que estarían encargados de realizarla. Correcto. Entonces, Julián, eh, de una manera adecuada, nos hace un panorama general del problema. El problema que nosotros estamos trabajando es que tenemos una tienda que se llama Chocolate Zone, que tuvo un cambio de administración y que esta tienda tenía un equipo ya conformado, tenía un grupo de personas que venían trabajando a la luz de un gerente, por decirlo de alguna manera.
Con la entrada de este gerente, ese equipo empezó a presentar dificultades, empezó a presentar falencias, eh, las cuales se vieron reflejadas en la baja en las ventas, por una parte, y por el otro, también se vio reflejado en que empezaron a presentarse quejas frente a justamente el servicio al cliente. Para poder entonces entrar a intervenir a esta empresa, a esta sede de Chocolate Jump, lo primero que hicimos fue realizar un análisis DOFA de la situación, donde ustedes, uy, espérenme un momentico. ¿Alguien se cayó? Ah, bueno, donde ustedes empezaron a hacer un análisis frente a las debilidades, las oportunidades, las amenazas y las fortalezas que presentaba el equipo frente a la situación que se estaba viviendo. Y con base en ese análisis, ustedes determinaron unos posibles temas de capacitación. Esos temas de capacitación debían de cogerlos y empezar a construir un plan de capacitación. Este plan de capacitación tenía que tener una introducción, unos objetivos, una aproximación a un marco teórico y otra serie de cosas que Julián habló. ¿Qué más tenía que tener? Tenía que tener el tema, la metodología, el doliente, es decir, qué tipo de profesional tenía que realizar o implementar esta actividad. Tenía que tener también, por decirlo de alguna manera, lo que se requería, a qué personal iba encaminado, entre otras. Y si mi memoria no me falla, hasta ayer, hasta donde íbamos nosotros en el trabajo. ¿Alguien que me confirme, por favor? O si estoy equivocado. Los escucho. Sí, señor. Bueno, listo. La pregunta que yo les hago entonces ahora a todos es, los grupos en los que veníamos trabajando en esa época, el año pasado, que no los tengo presentes en este momento, todavía siguen funcionando, siguen los mismos grupos, se ha retirado gente, no sé, cuéntenme, porque dependiendo de la respuesta que ustedes me den, es que podemos seguir con las actividades o tenemos que volver a conformar los equipos. Entonces, Julián o cualquiera, por favor, cuéntenme si los equipos en los que estábamos trabajando o en los que estaban trabajando siguen existiendo, o si todavía, o si hay que volver a conformar equipos. Los escucho, chicos. Cuéntenme. El equipo mío todavía está vigente, instructor. Listo, perfecto. Ese es en el caso de Julián. Y en el caso de los otros, Mi dime, equipo Laura. ya todos estamos juntos. Mi equipo. En el equipo de trabajo de Laura también. María Camila, ¿qué me ibas a decir? Ah, no, que lo mismo. Ah, bueno. Sí, hasta ahora todos siguen igual. Hasta ahora todos siguen igual. Listo, perfecto. Entonces, miren, chicos, ¿qué es lo que vamos a realizar? Entonces, a partir de, ustedes me dirán si lo podemos hacer a partir ya de la próxima semana, espero que sí. Cada uno de los equipos que están conformados ya van a elegir uno de los temas de capacitación que tienen en ese proyecto, que tienen en ese plan, por decirlo, de capacitación. Y lo van a organizar. ¿Para qué? Para realizar la ejecución o la implementación del proyecto, del proyecto, de la capacitación. Como seguimos en temas de virtualidad, recuerden que tienen que organizar todo de tal forma que la capacitación del tema que se vaya a hacer se lo hagan a través de este medio y todos nosotros, todos los demás compañeros, porque me incluyo, seríamos los participantes de la capacitación. Y no solo los participantes, sino que seríamos también los encargados de realizar una evaluación frente a este tema o la manera en la cual ustedes realizaron la capacitación. Tengan en cuenta
que como no estamos hablando de que en este momento podamos hacer presencialidad, tienen que asumir la formación virtual como si fuera en la empresa, con todas las de la ley. Y ustedes deben de manejar esa actividad de forma tal que todos sus compañeros puedan, uno, participar y dos, que todos sean evaluados de alguna manera. Ahora, la pregunta del millón entonces sería, ¿ustedes podrían ya de una vez decirme qué temas van a trabajar por grupo para yo empezar a asignar fechas o no es tiempo para poder tomar esa decisión? Los escucho. Instructor, buenas tardes. ¿Me escuchan? Se fue él. Sí, Lady, se fue. Se fue él. Ah, vio, iba a hablar y ¡pah! Este año cambiamos de cuervito. Eh, Se suponía que ya había cambiado el internet. Uy, pero lo hice con esa rabia. No, porque es que antes era igual, que hablaba Lady y se dañaba. yo voy a pedir más tiempo porque estamos azotados con eso de María Nancy y lo otro. Buenas tardes, instructor. Hola, Dale. chicos, volví. Instructor, iba a hablar yo. Dime, Lady. Qué pena, disculpe el atrevimiento. Es No, que, pues no tranquila. sé si está dentro de sus posibilidades, si nos da más tiempito, no la otra semana, porque estamos azotados con un trabajo de la instructora Ximena. Y Ajá. entonces, sí, yo soy honesta. Y entonces yo creo que así están mis compañeros igual que yo, y entonces sí es posible que nos dé tiempo de elegir tema y todo eso y ya empezar después. Bueno, mira, Apoyo la entonces, moción. Pues sí, bueno, profe, listo. porque precisamente, pues como Dime. todos tres están casi en actividades similares, la instructora Jimena también es una capacitación y la Ajá. instructora María María Nancy es un plan de bienestar, pero igual ahí se van a realizar capacitaciones y todo eso. Ah, genial. Pero entonces, venga, yo les hago una propuesta, miren. Ah, bueno, mentiras. Tanto Jimena como María Nancy, o más bien, para Jimena y para María Nancy, ustedes tienen que hacer unas capacitaciones. Entonces, es lo que entiendo, ¿cierto? Para Ximena es una capacitación y para la instructora María Nancy es un plan de bienestar, pues ya sea alguna actividad, pues que cada grupo haya escogido. Ya, listo, perfecto. Con la instructora Jimena, los temas de las actividades o de las capacitaciones que van a realizar, ¿cuáles son? ¿O están relacionados con qué? Es un tema en Limpieza y específico. desinfección. Ay, ¿Cómo? ¿Es un tema qué? De limpieza y desinfección. Ah, lo que ustedes estaban preguntando el otro día por el chat. Sí, señor. Señor. Ya, listo. Complicado eso. Bueno, está bien, listo. Entonces, mírenlo de esta manera. Espérenme, a ver, yo miro el calendario. La competencia nuestra va, ¿cuántos grupos son primero? Porque la competencia nuestra va hasta el 31 de marzo. Sin contar esta clase, porque esta clase es para poder organizar las cosas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 clases, que serían los 5 miércoles de marzo, sin contar si en marzo hay algún festivo. Espérenme a ver, no vaya a ser, porque Semana Santa es en abril, ¿es que es cierto? sí, señor. Calendario 21. Ah, bueno, el festivo es el 22 y ese es lunes. Uy, el día de mi cumpleaños, genial. Qué chévere. Entonces, tendríamos 5 miércoles. Si ustedes me dicen que les dé placito para que no empezáramos el próximo miércoles, que el próximo miércoles es 3, sino que empezáramos el siguiente, que sería el 10, eso nos daría a nosotros 4 miércoles. ¿Cuántos equipos hay? Dime, Luisa, que tienes la manito levantada. Creo que es Luisa. Pues Ingrid. ¿Había alguien Era con la yo, manito? Pepino, instructor. Ah, ya, Sí, se dime, me Ingrid. olvidó bajarla. Ah, bueno, listo. Entonces cuéntame, Ingrid, ¿qué me ibas a decir? No, instructor, nada, sino que fue de ahora que se me olvidó bajarla, qué pena. Ah, bueno, listo, tranquila. Entonces nos quedarían 4 miércoles, sin contar el siguiente.
La pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿cuántos grupos somos? ¿Cuántos grupos hay conformados? Chicos, Pues no sé cómo para organizarnos, como que en el chat un integrante de cada grupo escriba un nombre, entonces así para saber cuántos somos, ¿no? sería bueno, por favor, para poder organizar esto. Porque la idea es que entonces empecemos nosotros a tomar la organización o distribuyamos de manera adecuada quiénes serían los que comenzarían y hasta cuándo vamos. Tengan en cuenta, yo no tengo ningún inconveniente de concederles a ustedes, pues por decirles de alguna forma, el plazo y que empecemos el miércoles 10 de marzo las actividades. Pero depende de la cantidad de grupos que tengamos, sería la cantidad de grupos que tendrían que hacer las capacitaciones eh, por día. Igual, lo ideal hubiera sido que ustedes hubieran podido ir a otras fichas, hacer esta formación, esta capacitación, pero pues desafortunadamente esta actividad o esta forma de trabajar no lo permite. Lo otro entonces sería, eh, el otro miércoles, yo asumo entonces la clase, vamos a hablar de unas cositas que quiero reforzar frente al proyecto. Y comenzaríamos con las exposiciones el 10. Pero necesito que a más tardar al final de la tarde, los equipos o los grupos me manden al correo quiénes son nuevamente, para poder tener idea de quiénes son las personas o con las que contamos. Uno. Y dos, a más tardar el otro miércoles, que es el miércoles 3 de marzo, me digan ya los temas de capacitación o formación que se van a trabajar. Y tengan en cuenta, para esta actividad, todos los equipos tienen que tener algún tipo de material, como independientemente de las diapositivas que vayan a presentar. Es decir, normalmente si estuviéramos en la presencialidad, yo le pediría a todos que hicieran un folleto o una cartilla, no sé, que se le tendrían que entregar a los compañeros. Como no estamos en presencialidad, sino que estamos en virtualidad, ustedes deben de hacer lo mismo, pero para entregar digitalmente. Entonces ustedes mandan el archivo, así sea una persona o lo mandan por el chat, pero yo sí necesito que me manden ese archivo digital primero a mí, es decir, antes de la clase, para yo revisarlo, decirles si tienen que hacerle algunas correcciones y el día de la exposición de ustedes el material ya quede listo para poder ser socializado. Eso es uno. Lo otro, recuerden que en toda actividad de capacitación uno siempre debe de hacer una parte lúdica, una dinámica, por lo que, si lo quieren llamar de esa manera, que favorezca la apropiación del conocimiento. Eso también lo deben de tratar de incluir ustedes dentro de las exposiciones o dentro de la actividad que vamos a realizar. ¿Para qué? Para que de esa manera todos los compañeros tengan la posibilidad de participar e involucrarse. Y recuerden también que dentro de una capacitación uno siempre tiene que hacer al final algún tipo de proceso de evaluación. Entonces recuerden que la formación o la capacitación que ustedes van a realizarle a sus compañeros deben contar con ciertos aspectos. Primero, indudablemente, y esta es una secuencia que todos tienen que respetar, tienen que presentarse ustedes como equipo. En esta presentación, ustedes deben de incluir dos cosas. Uno, indudablemente, ¿quiénes son los integrantes? Pero también, dos, la persona que, por decirlo de alguna manera, vaya a tomar la vocería de la actividad. En esa presentación, además de presentarse y de presentar los integrantes, debe de presentar la agenda del evento o de la capacitación. Entonces, me explico. Ese día, cuando ustedes vayan a realizar la actividad de capacitación o de formación,
se presentan. Muy buenas tardes, mi nombre es Julano de tal, somos el equipo o estamos encargados de la capacitación de tal cosa, los integrantes somos, pam, 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 se presentan y el primero que se haya presentado o el último que se presente asume como la vocería o el rol de quien va a organizar las cosas y entonces hace la presentación de la agenda. El día de hoy los puntos a tratar o el orden de la actividad será la siguiente y se la muestra a las personas. Después de que ustedes han hecho esa presentación de equipo y han hecho también la presentación de la agenda, alguien debe de presentar los objetivos de la actividad. Entonces, ya se han presentado ustedes, ya han dado el orden de la actividad como tal. Tengan en cuenta que cuando yo les digo ya se han presentado ustedes, también han presentado el tema que se va a tratar. El día de hoy vamos a hacer una actividad frente a comunicación, por ejemplo, y se da los objetivos de la actividad. Los objetivos de la presente actividad es, y entonces ellas tienen ustedes libertad, generar un espacio en el cual podamos conversar o hablar de manera clara frente a qué es la información. Brindar información que permita a los participantes comprender y reconocer sí, puede ser. Yo realmente no hay ningún inconveniente. Por aquí me están preguntando que si pueden ser dos personas los que presenten la agenda. No hay ningún problema. Hay una única cosa que sí tienen que tener en cuenta, todos. Son 5, por decirlo de alguna manera. Y los 5 quieren presentar la agenda. Listo, no hay problema. Pero que no se vea o que no se perciba que yo le estoy quitando la palabra al otro, sino que realmente deben de practicarlo de tal manera que se vea natural, que se vea como un proceso de colaboración entre personas donde nos damos el turno o nos cedemos la palabra sin necesidad de interrumpir o de cortar al otro. Y esto también tiene que tenerlo muy en cuenta al momento de hacer la presentación del tema. La presentación del tema, cuando ya se vaya a hablar de la parte teórica, no debe de ser, pueden intervenir todos, pero si intervienen todos, debe de ser de tal forma que sea armónico, que se note que realmente lo han practicado y lo han hablado. Por eso, chicos, ahora les digo cuál es la condición de eso. Una condición que yo les voy a poner. Entonces, desde ese punto de vista, como les digo, se hace la presentación, los integrantes o los participantes del evento, y tengan en cuenta, tienen libertad de hacerlo como quieran, pueden hacer una capacitación, si quieren pueden hacer una mesa redonda, porque se puede hacer una mesa redonda, si quieren podemos hacer un panel de expertos, donde el panel de expertos ustedes saben que tenemos 2, 3 personas expertas en el tema, y hay un moderador que tiene preguntas ya preparadas, por decirlo de alguna manera. Y entonces ese moderador empieza a generar cuestionamientos a los panelistas y esos panelistas van a tener un determinado tiempo para poder contestar o dar su opinión. Entonces, dime, Lady, cuenta, o es Julián, es que no sé la manito a quién corresponde, yo creo que corresponde a Julián. Dime, Julián. Es que me cambiaron, me cambiaron la interfaz de esta y no me he podido acostumbrar. Cuéntame. Tranquilo. ¿Se puede hacer algo así como en plan también podcast? Explícame tu idea, porque el concepto que yo tengo de podcast Ujú. es como si se construyera un pequeño programa radial donde las personas hablan y cuentan la historia o desarrollan el tema, pero no hay como participación o intervención del público. Entonces, cuéntame cuál es tu idea o cuál es tu visión del podcast, a ver si se puede o no se puede. Pues sí, pues hay el principal, pues es ese que usted menciona, el que usted escribe, pero también hay otro
otra rama en la cual intervienen las personas, quizás ofreciendo preguntas y demás. Bueno, en ese caso, por ejemplo, Julián, si la idea, el concepto que quieren utilizar permite la intervención del público, es decir, de sus compañeros, y que sus compañeros hagan preguntas, dudas y dinamicen el tema, yo no le vería ningún problema. Por eso les digo, puede ser el formato que ustedes quieran, pero implica o necesariamente todos nosotros debemos de tener la posibilidad de participar, ya sea que escribamos en el chat, por ejemplo, preguntas y que el moderador las retome y se las haga a los panelistas o al grupo de expertos o al que está haciendo la capacitación, como quieran, o que realmente yo pueda hablar y decir, mira, quisiera hacerte tal pregunta. Yo no le veo ningún inconveniente, siempre y Hay cuando otra cosa. permita. Dime. En este caso, los panelistas, o por así decirlo, entre comillas, expertos, seríamos nosotros, ¿sí o no? Exactamente, los que van a manejar el tema que ustedes hayan elegido. Ah, listo. Va a estar Dime, bacano. Ingrid. Sí, va a estar interesante. Dime, Ingrid, Instructor, qué cuéntame. pena. Y uno no podría, digamos, como tener un invitado en caso de que se presente la oportunidad de uno conseguir una persona que sea experto Sí, del tema. sí, por ejemplo, ustedes podrían tener un invitado. Y sería genial, sería interesantísimo. ¿Qué pasa allí? Que desafortunadamente si se tiene un invitado, bueno, desafortunadamente no, quitémosle la palabra desafortunadamente. Sería fantástico si se pudieran conseguir un invitado. ¿Qué pasaría? Que si se consiguieran un invitado, lo ideal hubiera sido que hubiera sido en presencialidad, porque entonces así yo no evaluaría la habilidad que ustedes tienen para hablar en público y mirar, sino que realmente estaría evaluando la logística del evento que ustedes hubieran organizado. Eso yo lo puedo hacer, entonces, y aquí se lo suelto a todos. Si algún grupo quiere conseguirse un invitado para, para hacer la actividad, hágala, pero tenga en cuenta, lance entonces una invitación, haga una prescripción o una inscripción al evento. ¿Sí me entienden? Dime, Ingrid. Pues instructor, yo considero que uno puede tener un invitado, pero tener como diferentes espacios donde él toque un tema, nosotros ingresemos a hablar de otro que tenga que tener relación con eso. Porque igual una Sí, persona no creo que tenga la disponibilidad de estar una hora completa, es media hora hablando, cierto. puede hablar así sea 20, 15 minutos y darle paso a los demás. Listo, estoy de acuerdo, no habría ningún inconveniente, pero entonces tengan en cuenta, chicos, igual, vamos a hacer toda la logística de un evento. Ustedes van a tener que hacer las invitaciones, se las mandan a sus compañeros al correo, eh, van a tener que hacer la inscripción o la preinscripción, todo. Porque cuando nosotros hablamos de un proceso de capacitación, eh, usted puede tener público cautivo en la empresa. Usted sabe que la capacitación se la va a hacer al área de producción, por ejemplo, y que el área de producción tiene porque tiene que ir al evento. Pero también podemos estar hablando de que va a ser un evento, es una empresa muy grande y van a ser, no sé, retomando la idea de Ingrid, digamos que van a llevar a Gonzalo Gallo a hacer a hablar de motivación, por ejemplo, porque a la empresa le gusta hacer este tipo de cosas y es abierto a todo el que quiera participar y entonces se tiene que inscribir para poder para asistir al evento. Entonces, hagamos el ejercicio completo. Mande las invitaciones, haga la prescripción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más dudas tienen, chicos? Como les digo, pueden utilizar el formato, la idea que ustedes quieran para hacer la actividad. Entonces, recuerden, usted se presenta el objetivo de la actividad. Luego, en la dinámica que va a implementar, ya queda a libertad de los equipos. Normalmente uno puede como tercera etapa hacer alguna actividad inicial. Dime, Julián. Em, Tiene que ser
¿Sobre un tema o hay que tocar varios temas? Eso depende. Recuerden que esto se va a trabajar como si ustedes fueran a implementar el plan de capacitaciones que ustedes ya tienen elaborado, construido o adelantado para Chocolate Jump. Y ustedes en ese plan de capacitación, ustedes ya tienen determinados unos temas. Entonces ya está a libertad de ustedes si se centran en un solo tema de los temas que ustedes determinaron en los cuales se debería de formar a la empresa, o si pueden abordar varios temas porque se prestan. Entonces, por ejemplo, voy a darles un ejemplo. Normalmente, cuando me ha tocado realizar actividades de capacitación frente al tema de trabajo en equipo, yo trabajo ese tema en particular, el de trabajo en equipo, lo trabajo anudado a liderazgo, porque es muy complicado a veces separar trabajo de equipo de liderazgo, porque ustedes van a encontrar que se influyen, se alteran mutuamente. Yo puedo tener un excelente equipo de trabajo al cual llega un buen líder y ese equipo se vuelve mucho mejor, por decirlo de alguna manera. O puedo tener un excelente equipo de trabajo al cual llega un líder que no actúa de manera adecuada y me daña el equipo. O a la inversa, yo puedo tener un muy buen equipo de trabajo donde me llega un líder que tiene algunas habilidades y competencias, pero no es el mejor y ese líder crece con ese equipo. O puedo tener un equipo de trabajo que en esencia pareciera muy bueno y me llega un líder que es muy bueno, pero empieza a batallar con ese equipo, se estrella y baja la productividad. Entonces, depende de los temas. Dime primero Julián y luego Isnarli. Cuéntame, Julián. No, yo le hice la mano para esa pregunta y me olvidó bajarla. Bueno, Gracias. listo. Isnarli, ¿dónde estás, Isnarli? Te me perdiste. Aquí estoy. Dime, cuéntame. Instructor, el tema que vamos a elegir para la capacitación va independiente a lo que hemos ido elaborando con la empresa que teníamos pues de estudio. No. Va de la mano. Va de la mano. Dime, Porque ¿qué? cuando estábamos haciendo el plan de capacitación, bueno, el análisis, todo lo que tuvimos que mirar, también debimos sacar el tema sobre el cual íbamos a capacitar. Ajá. Entonces, pues yo recuerdo que en mi grupo teníamos como varios temas, pero usted nos dijo que eligiéramos uno y ya basándonos en ese sacáramos como subtemas. También es posible. Entonces, pues yo quiero aclarar, nosotros tenemos el liderazgo y el trabajo en equipo como el tema general y ya tenemos los subtemas, entonces sería tratar el tema general y los subtemas ya serían como profundizar, pero entonces no sé si en una capacitación sea posible como tratar todos esos subtemas. Y esa pregunta que tú me haces, Isnarli, es muy valiosa. ¿Por qué? Porque entonces, como de la manera en la que tú me lo estás planteando, o de la manera en la que ustedes lo plantearon, en esa primera capacitación, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, ustedes lo que tienen que hacer es contarle a las personas asistentes, porque ustedes van a hacer de cuenta que todos nosotros somos el personal de Chocolate Jump. ¿Listo? Entonces, ustedes, en el caso de ustedes lo que tendrían que hacer en esta primera capacitación es, uno, contarle a las personas cuál va a ser el programa de capacitación. Miren, el programa de capacitación se va a llamar tal cosa y presenta los siguientes subtemas o temas de formación. Y aterrizarlo diciendo, el día de hoy iniciaríamos este plan de capacitación realizando la actividad de X, Y o Z. Porque finalmente ustedes, lo que es para todos ustedes han venido trabajando realmente se supone, si estuviéramos en la realidad, en un programa en donde no se va a hacer una única capacitación, sino que esta capacitación que van a hacer sería el inicio de un programa de capacitaciones o de actividades de formación con las que ustedes buscan generar un impacto positivo dentro del personal de Chocolate Jump. ¿Para qué? Para que a la larga se vea reflejado en el comportamiento y en las
metas o proyecciones de la empresa frente al negocio. Entonces, yo sé que estamos hablando en este momento de que vamos a hacer una capacitación puntual, listo, pero entiéndanlo de esta manera, esta capacitación puntual de la que yo les estoy hablando a ustedes, si estuviéramos en una empresa, sería el inicio de la implementación del programa de capacitación y formación de la empresa. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, sería algo que es a largo plazo y que implicaría varias oportunidades donde nos veríamos con las personas porque vamos a seguir realizando otras actividades. Entonces, en ese sentido, Snarly, no se preocupen si trabajan un tema o si trabajan varios, porque finalmente, como estamos haciendo un ejercicio, ese ejercicio, la lógica del ejercicio es que esta capacitación no sería la primera y la única que se le haría a la empresa, sino que sería la primera de varias actividades donde se va a empezar a formar el personal. Entonces, lo que sí les pido, ya te doy la palabra, Julián, lo que sí les pido es que en la actividad de capacitación y formación que vamos a realizar tenga un inicio, como dicen en lenguaje, un nudo y un final. Es decir, que si vamos a hablar de comunicación asertiva, entonces no empiecen a hablar de comunicación asertiva y dejen la comunicación asertiva así como en el aire y bueno, se acabó la capacitación, la próxima semana seguimos, sino que traten de empezar, redondear la idea y cerrarla. ¿Qué me ibas a decir, Snarly, antes de darle la palabra a Julián? Pues ya era como para concluir. Entonces, vamos a hacer, o sea, hipotéticamente sería la primera capacitación, ¿cierto? De una serie de capacitaciones. Una serie de capacitaciones. Bueno, la primera charla, por decir así, o la primera actividad. Ajá. Entonces, en el caso de mi grupo tenemos el liderazgo, trabajo. Lo empezaríamos a tratar así como usted nos está diciendo, como si fuera al inicio y fuéramos a tener pues más actividades como esa, pero igual redondeando el tema, como dijo usted, o sea, dejándolo ya como concluido. Exactamente. Para que no quede como la información que vayan a dar o la actividad no quede como así como en el aire, como inconcluso. Ah, listo, gracias. Julián, cuéntame. Pues no sé, bueno, sí sé, propongo yo, y es como para que sea más dinámico porque yo sé que todos tienen diferentes temas y algunos incluso los repetimos. Ajá, entonces, es posible. Como para evitar quizás como que, bueno, toda la semana estemos viendo que todos estén capacitando sobre el mismo tema y se vuelva como cansón. Entonces, como ponernos de acuerdo, quizás un grupo toque un tema y otro grupo toque otro tema diferente a ese. Me parece una buena idea. Capacitar. En ese sentido, me parece una muy buena idea, Julián. Por eso, tengan en cuenta, yo no les voy a pedir que la próxima semana hagan la capacitación, pero sí que el miércoles de la próxima semana, cada grupo nos cuente, vamos a trabajar este tema para mirar y ponernos de acuerdo y poder lograr hacer una actividad que sea interesante para todos y que nos aporte, para que veamos diferentes temas y que no, por ejemplo, todos nos vayan a hablar de comunicación o que todos al final nos terminen hablando de trabajo en equipo. Dime, Julián, ¿qué otra cosa me quieres decir? No, eso nomás. Listo. Entonces recuerden, presentación, objetivos de la actividad de inicio, ¿podríamos? Sí, Snarly, no habría ningún problema, se pueden socializar los temas que tengan pensados. Pero como te digo, eso, para que la socialización sea efectiva realmente, les sugiero que los diferentes grupos, al menos uno de cada grupo, escriba aquí en el chat, si lo quieren hacer ya mismo, el nombre y los temas que tienen. Y yo se los voy leyendo para que vayan pensando. Ya la decisión, entre comillas, la tomamos después, la tomamos la otra semana. O si quieren la tomamos de una vez, no sé, ustedes dirán. Instructor, pues es que no sé, yo digo es como socializarlos ahorita
para que en Ajá. caso de que tengamos, que hayamos varios grupos con el mismo Grupos con... tema, Y yo creo que o sí van a haber varios entonces, grupos. y yo también creo eso, entonces para que en ese plazo de esta semana como ponernos de acuerdo entre el grupo y ya la otra semana ya tener como cada uno un tema y ahí sí ya decidirlo, como dice usted, pero que desde Listo. ahorita ya como que nos vayamos programando. Me parece bien. Tarea, niños, para ya antes de que se termine la clase, antes de que terminemos el espacio, empiecen a escribir en el chat un representante por grupo, los temas que tienen en los diferentes grupos. ¿Listo? Pueden empezar. Recuerden entonces, volviendo a lo que les estaba contando, tienen que tener presentación, objetivos de actividad, actividad de inicio. Escúchenme con atención. Normalmente las actividades de inicio giran en torno a dos cosas. La primera es algo para romper el hielo. ¿Qué es una actividad para romper el hielo, chicos? Una actividad para romper el hielo es un espacio en el cual ustedes ponen a hacer al resto del grupo algo lúdico, que permita que se pierda el miedo a hablar, o que las personas que de pronto no estén como muy convencidas o que no estén como muy de acuerdo, por decirlo de alguna manera, con la actividad, porque ustedes aquí, porque estamos haciendo un ejercicio académico, pues todos vamos a participar, etcétera, etcétera. Pero ustedes van a encontrar que en las empresas hay personas que son muy renuentes a participar en los espacios de formación y capacitación, porque lo ven como una obligación, lo ven como pérdida de tiempo, o porque simplemente realmente los mandan a ser obligados. Vea usted, váyase para la capacitación, ya. Y no lo consideran absoluta o completamente necesario. Entonces, las actividades para romper el hielo son actividades en las cuales esas personas que, como les digo, pueden estar obligadas o pueden pensar que es una pérdida de tiempo, o que dicen, porque me ha tocado, lo he visto, yo con todo lo que tengo que hacer y me mandan a esto, qué mamera, y sucede lo que de pronto dice Snarly, o dice Julián, no, y otra vez trabajo en equipo, no, qué pereza, como si ya llevamos 20 capacitaciones de trabajo en equipo, qué mamera. Otra vez comunicación, pero si eso ya lo hemos visto. Entonces, las actividades para romper el hielo son actividades que tienden a ser, entre comillas, lúdicas, que permiten que las personas que están en la actividad, en la capacitación, se sientan más cómodos y a gusto. Espérame, conecto el portátil. Se sientan más cómodas, se sientan a gusto y participen de manera voluntaria en la actividad. O dos, una actividad para evaluar presaberes. Y todo el mundo ha escuchado esa palabra, pero entonces quiero saber qué entienden ustedes por presaberes. ¿Quién me dice? Entonces voy a dispararle así al este. Roger, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Roger. Profe, ¿qué es lo que, profe? Roger, cuéntame para ti qué son los presaberes. Como un ensayo ¿A qué? Saber, como, no sé, como, no sé cómo explicarlo. Como salgan las palabras que tú tengas. Para ti, ¿qué serían los presaberes? ¿Qué te imaginas que es eso? Piénselo allí que yo ya vuelvo con usted. Gladys, hola Gladys, buenas tardes. Instructor, buenas tardes. Gladys, cuéntame, para ti, ¿qué piensas tú que son los presaberes? Los presaberes son conocimientos previos a lo que se va a exponer o se va a explicar, ¿no? Exactamente. Y si yo te estuviera diciendo a ti, o en este caso, pues, como les estoy diciendo, que una de las actividades iniciales es para evaluar presaberes, ¿tú a quién piensas que se le deben de evaluar los presaberes? Al auditorio, a las personas Correcto. que van a asistir a la capacitación. Es correcto. Entonces, miren, chicos,
Cuando yo les digo a ustedes que uno debe de realizar una actividad inicial, como les decía ahora, uno puede hacer una actividad inicial para romper el hielo, que puede ser un juego, puede ser una lectura, puede ser un video, algo que haga que las personas entren en confianza, o puede ser una actividad para evaluar presaberes, o pueden hacer las dos en una, un juego que les ayude a evaluar los conocimientos previos que tienen las personas. Entonces, volvamos a los temas clásicos en los cuales forman a las personas en las empresas. Comunicación, liderazgo, trabajo en equipo. ¿Quién no ha escuchado hablar de comunicación? ¿O quién no ha escuchado hablar de trabajo en equipo? ¿O quién no ha escuchado hablar de liderazgo? Siguiendo esa tónica, siguiendo esa línea de ideas, por ejemplo, es supremamente importante que antes de realizar o antes de entrar a realizar cualquier tipo de capacitación o de formación, usted pueda indagar, reconocer qué es lo que sabe su auditorio frente a ese tema. O cuál piensa usted, bueno, cuál piensa usted no, o cuál piensa su auditorio son las paradigmas que se mueven frente a ese tema en particular. Y uno se encuentra con cosas rarísimas. Entonces, les voy a poner un ejemplo, que a mí me gustan mucho los ejemplos. En este momento, por cosas de la vida, ustedes no se van a reír, por vicisitudes del destino, estoy haciendo un técnico en veterinaria. Y una de las materias que estamos viendo es, sí, imagínese, Julián, es nutrición animal. Y entonces el docente de la materia de nutrición animal preguntó una pregunta básica, sencilla. ¿Ustedes qué piensan? ¿Al pollo se le ponen hormonas o no? Bueno, y eso se generó un mundo de, una discusión allí. Y luego hizo otra pregunta, bueno, ¿qué pasa con las hormonas? ¿Qué han escuchado? Y entonces yo no sabía, no, a los pollos no se les ponen hormonas. Es muy costoso ponerle hormonas a los pollos y los pollos no necesitan hormonas para que coman y crezcan más rápido. Lo único que necesitan es luz las 24 horas y confinamiento. Y entonces así comen y crecen más rápido. Pero entonces, a lo que voy es que uno de los paradigmas que dijeron en el curso, y yo no lo sabía, es que dice que si usted come mucho pollo se vuelve gay. Y yo, ¿qué? Entonces, ese tipo de cosas es las que uno tiene que evaluar en los presaberes. Sí, Natalia, imagínese con lo que salieron por allá. Ese momento inicial, esa actividad de inicio, ¿sí eso decía su abuela? Bueno, sí, Erika sí tiene completa y totalmente la razón. Pero entonces utilicemos el término correcto. No es agua con sal, es salmuera. La salmuera hace que el pollo al congelarse se vea grande, así, y usted pesa el pollo y usted dice, uy, estoy comprando un pollote, uf, y usted lo cocina y con la cocinada se deshidrata el pollo y quedan esas codornices chiquitas. Entonces, sí, en eso sí tienes razón. A los pollos les inyectan salmuera para que queden más pesados al momento de la venta. Por eso lo ideal es que usted debe de comprar el pollo fresco, no pollo congelado, porque el pollo fresco siempre pesa menos que el pollo congelado. Y usted comprando pollo fresco, compra el pollo real, el peso real. Pero entonces volvamos a lo que les decía. Usted puede hacer, por ejemplo, una evaluación una actividad para romper el hielo y al mismo tiempo hacer evaluación de presaberes. ¿Cuál? Ejemplo. Sí, obvio que sí, Erika. El que usted compre pollo más pesado, pero porque está lleno de salmuera, hace que le salga más caro, pero pues no lo afecta a usted. ¿Qué puede hacer usted, chicos? Y esto es un ejemplo que yo utilizo cuando a veces hago capacitación de planeación. Yo tengo un juego que se llama la baraja de la planificación.
Y la baraja de la planificación es que yo me tomé la molestia de la planificación tiene 9 pasos, 9 etapas. Lástima que no lo podemos jugar ahora. Voy a ver si lo modifico para que lo juguemos el miércoles de la próxima semana. Y así hablamos también de una vez de planificación, de planeación estratégica. Pero hay un juego, como les digo, que se llama la baraja de la planificación, que yo lo hago con las personas cuando estamos en actividades de capacitación y formación, que es muy sencillo. Se imprime el nombre de los 9 pasos, la suficiente cantidad de veces para que usted coja al menos 2 barajas de cartas, y tengan en cuenta que 2 barajas de cartas son 52 cartas cada una. Esto nos viene a dar a nosotros como 104 cartas. Y a cada una de las cartas usted le pega un nombrecito. Ton, 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 ton. Y luego jugamos como si estuviéramos jugando póker. Entonces se arman los grupos de trabajo en la capacitación, se barajan las cartas, se reparten, y a cada grupo se le entregan 8 cartas en completo desorden. Y se coloca las cartas restantes en la mitad del salón. Y por turnos, cada uno de los equipos puede ir alguien al centro de la mesa y cambiar una carta, ya sea por una carta que está tapada o por la primera carta que está destapada. El objetivo de eso es que el primer grupo que tenga los 9 pasos de la planeación y los organice en el orden correcto, se gana algo. ¿Y qué es que se gana algo, chicos? Se gana, no sé, se ganan bom, bom, bom para todos los integrantes del equipo, o se ganan, no sé, eso depende de cómo esté diseñada la actividad. Eso es una actividad que me sirve a mí para romper el hielo, pero también me sirve a mí para ver cuáles son los presaberes que tienen las personas frente al tema de planeación. ¿Por qué? Porque es que finalmente tú tienes que, no solo te basta con que tú tengas los 9 nombres, sino que tienes que tener claridad sobre cuál es el paso a paso o el orden correcto de los mismos para de esa manera poder organizarlos. Y una vez se hace, y una vez pues algún equipo o algún grupo logra organizar de manera correcta los pasos de la planeación, se entra a generar una pequeña discusión frente a qué piensan de los mismos, qué creen o qué entienden frente a cada uno de los pasos, cosa que me permite a mí, como capacitador o formador, hacerme una idea frente a lo que las personas saben. ¿Para qué? Para luego, cuando terminemos esa actividad, yo ya pueda entrar con la teoría a suplir vacíos, o, en su defecto, me doy cuenta que las personas ya conocen muy bien algunos aspectos de planeación, pero desconocen otros. Entonces yo sobre la marcha modifico la capacitación. Eso no quiere decir que voy a modificar mi material de ayuda, no. Voy a modificar es el discurso que yo voy a realizar al momento de la presentación del material. Por eso es tan importante hacer la evaluación de presaberes. ¿Hasta el momento tienen alguna duda, chicos? Porque tengan en cuenta que estos son, por decirlo de alguna manera, como partes o etapas importantes que deben de tener en cuenta al momento de hacer la capacitación. Entonces, si tienen alguna duda, pregunta, es el momento para que la hagan. Los escucho. ¿No? Entonces, ¿No? Dime, Julián. entonces, esa evaluación de presaberes está ligada con la actividad que se utiliza para romper el hielo, o son Puede aparte. ser. Puede ser, por eso te digo, uno puede hacer una actividad para romper el hielo y luego una actividad para evaluar presaberes. O, y eso como te digo, ya depende de la habilidad de quien esté haciendo la capacitación o de los objetivos que se tengan frente a la capacitación. Yo puedo hacer una actividad que me mezcle las dos, pero eso ya queda, por decirlo de alguna manera, ya queda en manos de la persona que esté planeando las actividades o en manos de la persona que vaya a realizar la capacitación. Si yo soy el profesional que se contrató para hacer la capacitación
y por el tema yo me doy cuenta que el tema es tan complejo que lo ideal es hacer una actividad de presaberes independiente de la de romper el hielo, entonces yo lo hago. Entonces, por ejemplo, a ver, algo que sea complicado. Voy a hablar de normas de bioseguridad, porque ese es un tema de capacitación. Y las normas de bioseguridad, como todos ustedes saben en la actualidad, es un tema difícil, es un tema complejo y al mismo tiempo es un tema muy importante. Entonces, yo lo que podría hacer para romper el hielo es una actividad, un pequeño jueguito. Entonces, por ejemplo, un juego que me sirva a mí de una vez para armar grupos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, chicos, y esa sería la actividad. Vamos a jugar a que todos vamos en un barco. Y yo les voy a empezar a narrar una historia. Los organizo a todos en círculo. Yo, como el director o el que está realizando la actividad, me hago en la mitad del círculo y empiezo. Las instrucciones son las siguientes. Si yo les digo a ustedes, olas a la izquierda, usted se mueve un puesto a la izquierda. Si yo les digo olas a la derecha, yo les digo, o ustedes se mueven, perdón, un puesto a la derecha. Si yo les digo maremoto, todo el mundo corre y se cambia de puesto y se sienta donde usted quiera. Pero si yo les digo a ustedes botes salvavidas, ustedes se tienen que reunir en grupos según lo que yo les diga. Y empiezo a contar la historia. Del puerto de Buenaventura zarpó un barco que se dirigió a mar abierto, pero lo cogió una tempestad y empezaron a ver olas a la derecha y entonces la gente tiene que empezar a moverse a la derecha. Y resulta que no, olas a la izquierda, maremoto, y todo el mundo corre. Y luego digo, y resulta que el bote se chocó y se va a hundir y todo bote salvavidas de 5 personas. Y ¡prum! Todo el mundo listo, ustedes 5 son los que van a empezar a trabajar a partir de este momento. Ahí rompimos el hielo. Y entonces, como ya tengo grupitos de 5 personas conformados, ¡tum!, hago la actividad de evaluar presaberes. Entonces, necesito que en esos grupitos ustedes piensen alrededor de las siguientes preguntas. ¿Qué es la bioseguridad? ¿Por qué consideran que es importante la bioseguridad? ¿Cuáles son los equipos de protección personales más importantes que en la actualidad se están utilizando para bioseguridad? ¿Y por qué los debemos utilizar? Listo. Y les doy 5 o 10 minutos y las personas en esos grupitos trabajan, hacen una hojita, lo que sea, y luego hacemos la presentación de esa información. Entonces, como te puedes dar cuenta, Julián, y todos los demás, uno puede hacer una actividad para romper el hielo y luego hacer una actividad para evaluar presaberes. O dependiendo, yo puedo hacer una actividad que me cumpla las dos funciones. Una actividad para romper el hielo y una actividad para presaberes. Eso ya queda a libertad de ustedes. ¿Qué sucede aquí? Como estamos hablando de que estamos en la virtualidad, pues indudablemente las actividades para romper el hielo y para presaberes casi que tendrían que venir integradas. Y no pueden implicar que las personas se cambien, se mezclen, sino que tienen que implicar algún tipo de actividad en la cual participemos. Entonces, por ejemplo, una lluvia de estrellas, un concéntrese, hasta si quieren se podría jugar algún tipo de parqués donde se vayan rellenando las casillas y las personas vayan contestando preguntas dependiendo de la casilla en la que se está cayendo. Eso ya depende de la creatividad de cada uno de los grupos. Entonces, como les decía, presentación, objetivos de la actividad, una actividad de inicio que puede ser una actividad para romper el hielo o una actividad de presaberes o una sola para las dos. Luego ya viene el tema como tal. La presentación del tema. Recuerden, chicos, y entonces aquí es donde viene la condición que como les decía que les iba a poner. Como me están hablando o me preguntaron que si todos podían hacer o que si, bueno, todos no, que si varias personas podían participar de la agenda, de la presentación de la agenda. Yo sí les tengo una condición aquí en la presentación del tema. Todos y cada uno de los diferentes integrantes y miembros de los equipos tienen que estar en la capacidad
de hacer la presentación del todo el tema por sí solo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a nombrar 4 nombres al azar que están aquí en el aquí en la pantalla. No quiero decir que son las personas que tienen que trabajar juntas, ni nada por el estilo. Yo voy a asumir que son un grupo. Entonces, digamos que tenemos a Gladys, a Luisa, a Laura y a Ingrid, y ellas son un grupo. Y ellas me van a hablar de planeación estratégica. Entonces, ese día, cuando llegue el momento del tema como tal, Gladys, Luisa, Laura e Ingrid ya tienen preparado el tema. Entonces van a hablarle a usted de planeación estratégica. Como parte de la preparación de un tema, normalmente los equipos dicen, no, entonces yo hago la parte 1, usted hace la parte 2, la parte 3. Entonces digamos que ustedes dijeron que Luisa comienza, luego pasa Ingrid, luego pasa Laura y termina Gladys, la presentación del tema. Listo, maravilloso, me encanta que ustedes se distribuyan los temas de tal manera que cada uno sea dueño de un pedacito. Pero, como les decía, para esta actividad, todas, es decir, tanto Gladys como Luisa, como Laura, como Ingrid, van a tener que estar en la capacidad de hacer toda la exposición. ¿Por qué? Porque puede que ustedes lo tengan organizado, pero yo les puedo decir, por ejemplo, bueno, listo, Gladys, usted va a ser la que va a empezar a presentar el tema. Arranque, Gladys. Y si Gladys no se sabe la primera parte, pues pucha, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque es que es Ingrid la que comienza y Gladys termina, y ahora resulta que Gladys es la que va a tener que empezar. Entonces, todos los integrantes del equipo tienen que estar en la capacidad de poder hacer la presentación del tema completo. ¿Esto por qué? Porque cuando yo me sé todo el tema, yo puedo intervenir de forma mucho más fluida, puedo participar de forma mucho más articulada con la presentación del tema y apoyar a mi compañero si yo siento que la está embarrando o está metiendo las de andar. Si yo como compañero, yo veo que, por ejemplo, Ingrid está diciendo algo, pero le faltó decir una cosita, yo le puedo decir, Ingrid, ven, déjame, permíteme, yo complemento. Y entonces, muchas gracias, Ingrid, continúa. Y entonces así todos se complementan. Tengan en cuenta, como todos van a estar en la capacidad de poder expresar o de poder contar todo el tema, si usted quiere apoyar a un compañero, no se meta, no simplemente vaya, ay, sí, no, mira, no, dile a la persona, mira, permíteme, yo te complemento, y lo complementa. Eso le da una riqueza muy grande al tema o a lo que se piensa hacer. Una vez usted presentó el tema, dime, Ingrid, cuéntame. Instructor, qué pena. El 10 sería el día que se inicia como tal las capacitaciones, ¿no? Sí, Pero señora. ese día deberíamos realizarlos todos o usted va a partirnos así en fechas. No, mira, de una vez para todos. Recuerden, de verdad, y nadie ha escrito, ¿no? Espérenme, yo miro. No, nadie ha escrito. Recuerden que me van a escribir o que van a escribir un integrante por grupo cuáles son los temas que tienen en este momento en el chat. ¿Por qué? Porque el 3, que es el próximo miércoles, vamos a decir quién expone qué día, por decirlo de alguna manera. Vamos a decir o vamos a organizar quiénes hacen las actividades qué día. Pero el 3 usted y su grupo ya tiene que tener claro qué es lo que van a trabajar. Entonces, en ese sentido, Ingrid, no te preocupes, no es que el miércoles 10, entonces yo diga, bueno, el grupo de Valeria inicia hoy. No, ya vamos, el 10 ya llegamos sabiendo quién inicia a realizar actividades. Sí, instructor, porque pues ahora me acordé que el día 10, del día 10 precisamente tengo una cita médica con control especialista a las 2:20, entonces no quiero que eso pues afecte mi grupo como tal. Listo, igual, Ingrid, por ejemplo, y entonces ahí vuelve al caso que les estaba diciendo. Resulta que Ingrid tiene cita médica el 10 con especialista.
y no puede estar en la actividad y no quiero que eso afecte a mi grupo. Listo, no hay ningún problema, Ingrid. No afectaría, dado el hipotético caso de que a ustedes les tocara el 10 presentar, eso no afectaría a tu equipo ni a tu grupo, porque se supone que tus otras compañeras tienen que estar en toda la capacidad de poder presentar la parte del tema que te tocaba presentar a ti. Y recuerden, chicos, retomando el ejemplo de Ingrid, el hecho de que Ingrid ese día no esté, por ejemplo, porque tiene cita médica, tampoco la afectaría a ella, por ejemplo, porque es que se supone, y yo parto del hecho, de que lo que ustedes van a presentar ese día es un trabajo en el que todos han participado, en el que todos y cada uno de ustedes ha puesto de su parte para que salga adelante. Porque tengan en cuenta que se supone que la construcción de todo el proyecto de capacitación y formación, así como también de la construcción del proceso de la capacitación que van a realizar, eso no va a ser tarea de una sola persona, sino que eso es tarea de todos. Y en ese orden de ideas, de lo bien, regular o mal que les vaya a ustedes realizando la actividad, no depende de que, es que yo fui el que hice más, o es que usted no hizo nada, sino que eso depende realmente del esfuerzo conjunto de todos los integrantes. Porque es que tengan en cuenta que si estuviéramos en la presencialidad, hasta refrigerio ustedes tenían que programar para poder hacer la actividad. Aquí, pues, ya ni crispetas uno puede dar, entonces eso ya no importa. A ver, ¿para quién me empezaron a escribir? Uy, ya me escribieron, espérenme. Isnarly, los integrantes del grupo son Lady, Erika e Isnarly, y los temas que ellos tienen son liderazgo y trabajo en equipo. Me imagino que ahí hay más subtemas. Sí, subtemas: coaching empresarial, motivación y adaptación al cambio, construcción de relaciones, resolución de problemas, comunicaciones efectivas y orientación al cliente. El grupo de Luisa Fernanda son Natalia, Laura, Carolina y Luisa. ¿Qué temas tienen? Comunicación afectiva y asertiva, liderazgo, adaptación al cambio, trabajo en equipo y orientación al logro. Julián, el grupo de Julián es Luisa Fernanda, Laura Camila, Ingrid Xiomara y Julián. Y los temas que tienen son trabajo en equipo, procesos de comunicación asertiva enfocada al logro y buen clima organizacional. Oiga, qué tema tan interesante. Habría que ver cómo lo realizan y lo desarrollan. Liderazgo, ejecución eficaz de los sistemas de motivación. Bueno, ahí tenemos que hablar unas cositas. Acorde a los distintos tipos de personal, adaptabilidad al cambio, orientación a la calidad y servicio al cliente. ¿Solo son estos 3 grupos o nos falta alguien más, chicos? Aduzco que solo son estos 3 grupos. Listo, chicos, ya saben, miren, piensen. Hay una gama muy interesante de temas que se pueden trabajar para que no tengan que repetir siempre los mismos temas de trabajo en equipo, comunicación y liderazgo. Piénsenlo muy bien. Por ejemplo, sin entrar aquí pues a decir, uy, el profesor nos tiró feo. Julián y compañía. A mí me interesaría muchísimo, me llama poderosamente la atención ver ustedes cómo enfocarían este proceso de comunicación asertiva enfocadas al logro y al buen clima organizacional. Me fascinaría poderlo ver. Igual, yo no les estoy diciendo que lo hagan, me fascinaría verlo, pero ustedes tienen toda la libertad de asumir el tema que ustedes quieran trabajar, porque no más el nombre, y esto es algo que se me había olvidado decirles, los nombres que ustedes les pongan a las capacitaciones son muy importantes, a los temas de la capacitación, porque el nombre vende, el nombre se vuelve una poderosa herramienta que primero genera motivación y segundo genera intereses en las personas, en los participantes. Es más, yo, por decirlo de alguna manera, yo como jefe de una empresa, se presenta Julián o cualquiera del grupo, se me presenta a mí contándome o diciéndome que tienen un programa de formación y capacitación que le apunta
a mejorar el logro y el clima de la organización, y que una de las capacitaciones se llama los procesos de comunicación asertivas enfocadas al logro y al buen clima organizacional, con eso me convencerían a mí o me generaría muchísimo interés por saber cómo trabajarían ustedes o cómo eso impactaría en mi organización. Entonces tengan en cuenta, siempre hay que tener un tema que sea llamativo o nombres que sean llamativos. Jimena me dice, ay, espérenme, se me voló. Jimena, el grupo de Jimena son Nidia, Gladys y Jimena, y los temas que tienen son trabajo en equipo, comunicación asertiva, orientación al logro, adaptación al cambio, liderazgo y manejo de personal. Ojo con ese de manejo de personal, porque manejo de personal es un tema muy amplio y tienen que saber cómo abordarlo para que realmente sea productivo, porque cuando uno habla de manejo de personal estamos hablando de contratación o estamos hablando de evaluaciones del desempeño o estamos hablando de clima organizacional también. Entonces hay que tener cuidado con esos nombres de tema tan macros, tan abiertos. Y tenemos el grupo de Valeria, perdón, que son Valeria, Diana, ay, solo son 2 personas, wow, qué chévere. Y los temas son tenacidad y orientación al logro, ese está muy chévere, está muy interesante, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, trabajo en equipo, conocimiento operativo, ese también está como interesante, me gustaría saber qué abordarían allí. Comportamiento y actitudes personales, adaptación al cambio, liderazgo y manejo de personal. Vayan pensando, chicos, entonces, pónganse entre ustedes también de acuerdo, cosa que el próximo miércoles, cuando lleguemos a clase, ustedes ya tengan claramente determinado, ya tengan claramente elegido cuál es el tema que van a trabajar, en qué van a hacer la capacitación y la formación. Listo, entonces, como les decía, presentación, objetivos de la actividad, actividad inicial, tema. En el tema, hablemos un momentico sobre las ayudas audiovisuales. Cuando nosotros hablamos de las ayudas audiovisuales, básicamente o principalmente estamos hablando de lo que usted va a presentar. Normalmente la gran mayoría de las personas utilizan PowerPoint. Entonces, varias cosas. 1, intente que los fondos de su diapositiva de PowerPoint tiendan a ser más bien monocromáticos, es decir, un solo color, y que los colores sean más bien suaves. Nada de rojos intensos, ni negros, no, tonos que sean suaves. Eso, la primera. Segundo, trate de que las diapositivas no estén muy cargadas. Es decir, que no sean diapositivas que estén llenas de palabras. ¿Por qué? Porque cuando se presentan esas diapositivas tan cargadas, tan llenas de palabras, el auditorio tiene 2 posibilidades. El primero, lo oye a usted, o 2, lee las diapositivas y no lo escucha a usted. Entonces, lo ideal... por aquí Roger me coloca que el grupo de Roger... Ay, espérenme. Jimena, Ingrid, Valeria. No sé si ya lo leí, pero lo voy a repetir. Valeria, los integrantes son Valeria, Diana. Sí, ya lo leí, son 2. Roger me dice que los integrantes son Roger, Liz Ángela y Leslie Joana. Y los temas que tienen son relaciones interpersonales, crecimiento laboral y personal y mejora del cambio y el servicio. Entonces, como les decía, chicos, traten que los fondos de las diapositivas sean claros, sean tonos o sean monocromáticos, un solo color. Preferiblemente, si le van a meter transiciones a las diapositivas, que las transiciones sean al menos la misma para todas y sin sonidos, porque los sonidos tienden a distraer a las personas. 2, traten siempre de aplicar en las diapositivas la fórmula 70-30.
¿Qué es la fórmula 70-30? Que en la diapositiva solo tiene que haber el 30% de la información que usted va a presentar. ¿Para qué? Para que el 70% lo diga usted. Es más, tengan en cuenta, las diapositivas o todo el material audiovisual siempre es para uno, realmente. El material audiovisual no es para el público, no es para que el público lea los temas, sino que el material audiovisual es para que uno, como persona, tenga palabras o frases de apoyo. Entonces, por ejemplo, liderazgo. ¿Cuáles son las características que hacen a un buen líder? Y entonces arranco, integridad, no sé qué. Ay, pero ¿y por qué eso así? Porque es que yo, que soy el que manejo la actividad, utilizo eso para poder desarrollar el tema. Entonces, cualidades de un líder, integridad. ¿A qué hace referencia esto, muchachos? A que finalmente un líder debe de ser lo suficientemente correcto, lo suficientemente transparente, como para que sus acciones, su comportamiento no deje la posibilidad de quejas o reclamos. Es decir, debe de comportarse de manera íntegra. Y comportarse de manera íntegra es que se comporte de manera correcta en los diferentes espacios en los cuales se desempeña. El hogar, los amigos y el trabajo. Eso es integridad. Comunicación. Un líder tiene que tener la capacidad y la habilidad de poder transmitir de manera coherente y de manera clara sus ideas a través del lenguaje para que genere de esa manera seguimiento de parte de sus colaboradores. Por eso es tan importante la comunicación. Entonces, cuando nosotros hablamos de las diapositivas, estamos hablando de que las diapositivas, como les decía, son para ustedes, chicos. Las diapositivas son para que ustedes tengan algo que les permita encontrar una frase o una palabra clave que le permita o le facilite a usted desarrollar el discurso. No para que el que le está asistiendo a la capacitación se ponga a leer todo el tiempo. Entonces, espérame un momentico. Roger, pero ya me lo habías puesto allí los temas: trabajo en equipo, liderazgo, adaptación al cambio, resolución de problemas y productividad. Listo, no hay problema. En ese sentido, chicos, traten, por favor, en la medida de las posibilidades, de que las diapositivas no estén muy llenas de cosas, sino que tengan palabras, frases muy puntuales, utilicen una letra que sea clara y fácil de leer y que no sea ni muy grande ni muy chiquita. Adicionalmente, si usted va a meter imágenes, recuerde que las imágenes las tiene que referenciar, de dónde las sacó, para que no hayan problemas de plagio. Finalmente, viene bueno, eso depende. Viene una actividad, que sería el quinto tema, que refuerce la apropiación del conocimiento. Entonces, cuando uno habla de una actividad de que refuerce la apropiación del conocimiento, es que, por ejemplo, estamos hablando de comunicación asertiva. Entonces, usted quiere que las personas se lleven una recordación de lo que usted está realizando. Entonces, por ejemplo, una manera es usted de antemano ha construido frases que sean significativas. Entonces, por ejemplo, una adecuada forma de comunicación es el camino indicado para el éxito empresarial. Y usted la tiene, la ha impreso, la ha pegado, la ha recortado como rompecabezas y se la entrega a un grupo. Entonces el grupo empieza, ay, sí, sí, qué chévere juego, pam, 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 la arman, pam, 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 y pone a una persona que la lea. La comunicación es el proceso que garantiza el éxito empresarial. Uy, genial, qué chévere. ¿Qué significa eso para ustedes? Y entonces la persona empieza, para nosotros eso significa que tan. Entonces, aquí hay libertad, chicos. Como les digo, pueden hacerlo como ustedes quieran. Y finalmente viene la evaluación. Y la evaluación es que ustedes van a evaluar cómo fue
la actividad realizada. Y entonces uno evalúa aquí algunas cositas. Primero, evalúa la claridad de los temas y del expositor. 2, evalúa también la pertinencia del tema. Es decir, si realmente consideran que es útil, adecuado, correcto. Y finalmente también, espérenme. Pregunta. Sí, Erika, en las ayudas audiovisuales usted puede incluir videos acerca del tema que se está trabajando. Un consejo que les doy a todos, chicos, no solo a Erika. Siempre que usted ponga un video, no deje el video suelto. ¿Listo? ¿Qué quiero decirles yo a ustedes con esto? Lo que quiero decirles a ustedes con esto es que, por ejemplo, usted pone el video y entonces, ojalá, yo no lo veo malo, ¿no? Pero yo no soy adepto a ese tipo de videos. Si va a poner un video, que no sea la del viejito sentado hablando, y el trabajo en equipo considera, es que se... Porque normalmente lo que las personas dicen son cosas que nosotros ya sabemos o cosas que usted ha dicho en la capacitación. Y entonces eso hace que las personas como, ay, qué pereza, y se pierda el interés. Pero independientemente del tipo de video que usted coloque, siempre utilícelo, siempre intégrelo. ¿A qué hago referencia con eso, chicos? Usted pone el video, y eso me ha pasado muchas veces. Bueno, chicos, entonces yo como instructor les digo, bueno, chicos, listo, ¿qué video tan interesante? ¿Qué más vamos a hacer? No, profe, ya con eso terminamos. Ajá. Y perdió una gran oportunidad. Porque entonces si usted pone un video, lo ideal es que usted empiece. Bueno, chicos, entonces cuéntenme, ¿qué piensan ustedes del video? ¿Qué les dice el video? Y empiece a darle la palabra. Y tengan en cuenta, ustedes como van a ser los dueños del balón, ustedes tienen la posibilidad de hacer lo que ustedes quieran. Entonces, nadie me contesta. Bueno, listo, arranquemos pues. Y entonces usted saca la lista de las personas que están participando de la actividad y empieza, María Camila, hola, ¿cómo estás, María Camila? María Camila, cuéntame, María Camila, para ti, ¿qué significa lo que acabas de ver? ¿Por qué? Porque es que si usted pone el video y no hace nada con el video, es como si no hubiera puesto nada. Si usted va a poner un video, utilícelo, de una reflexión sobre el video, o haga que sus compañeros hablen acerca de lo que el video les genera, les hace pensar, les hace sentir, y cuando ya sus compañeros hayan hablado sobre lo que piensan frente al video, entonces haga usted la reflexión de cierre. Listo, qué chévere. Entonces, retomando lo que todos nos dicen, es supremamente importante tener en cuenta que bla, 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 y miren, el video nos lo mostraba, nos lo decía de manera clara, que si nosotros hacemos esto, aquello, lo demás allá, vamos a lograr que las cosas funcionen mejor en la empresa. Entonces, desde ese punto de vista, sí, puedes poner un video, puedes poner una canción. Es más, miren, uno no solo hace capacitación y formación en las empresas. En los colegios se hace un tipo de capacitación y formación a la cual la gran mayoría de los padres no les gusta, pero es importante, que son las escuelas de padre. Normalmente a las escuelas de padres siempre vamos los que no necesitamos escuela de padres, y los papás de los chinos que son así, pues, la roya, nunca van. Y hay una canción para escuela de padres que es fantástica, que me imagino que todos ustedes, como son salseros, la han llegado a escuchar, y es Amor y Control. Esta canción es buenísima para hacer escuelas de padres. Pero ¿qué sucede? Si usted simplemente pone la canción y no genera algún tipo de reflexión, algún tipo de conversatorio, algún tipo de diálogo alrededor de la canción y de la letra, pues no sirvió de nada.
porque la gente oye la canción, uy, sí, qué chévere, amor y control, uy, qué chévere, uy, sí, esa canción me encanta, y listo, ay, terminamos, qué chévere, psicólogo, nos vemos, muchas gracias, hasta luego, pero no se generó reflexión. Entonces, usted puede colocar lo que usted quiera, usted puede colocar una película, un video, una canción, no sé, pero no lo deje suelto, no lo deje abierto, utilícelo para que sus compañeros o las personas que están participando de la actividad reflexionen alrededor de ella y luego usted haga un cierre, retomando lo que las personas han dicho y lo que usted ya quiera decir, por ponerlo en esas palabras, como su aporte final a la capacitación. Como les decía, haga la evaluación, entonces evalúe la claridad del tema y del expositor, la pertinencia del tema y frente a la vida y finalmente una evaluación general del evento. Es decir, mida qué tan satisfecho están los participantes con el evento en general. Y una vez hacia la evaluación, pues usted agradece y hace el cierre. Muchas gracias, ha sido un gusto, no sé qué. Y si estuviéramos en la presencialidad, entonces da el refrigerio. Aunque eso se puede hacer, ustedes contratan Rapid y que nos lleven la pizza o los buñuelitos con Coca-Cola o las empanadas con ajicito y Coca-Cola, pues a todos los integrantes. Eso ya queda a potestad de todos, muchachos. Eso, yo no me enojo. Es más, si quieren hasta les doy mi dirección para que me llegue aquí a la casa, eso no hay problema. Le mandan su pastel, uy, sí, pero que no sea de chocolate, a mí no me gusta el chocolate. Pues, no, mentiras, pues si es una Red Velvet, sí le acepto el pedacito de torta de chocolate, si no, no, de resto no, a mí el chocolate y yo no somos amigos. ¿Qué dudas, preguntas, inquietudes tienen, chicos? Cuéntenme, los escucho. Profe, qué pena. Dime, Mayra, cuéntame. Es que no, o sea, no escucho muy bien en cuanto a la evaluación. Sí. Ahí sobre la claridad de los temas se hace en forma verbal o tiene que ser escrita como para soporte o Eso que es que no depende, escuché. eso depende, y no lo dije realmente, eso depende. Hay varias formas de hacer una evaluación y ya depende de lo que uno como evaluador o la empresa para la que uno esté trabajando se desee. Se puede hacer una evaluación cualitativa, es decir, verbal. Bueno, muchas gracias, llegamos al momento de la evaluación. Quisiera que ustedes, por favor, me cuenten qué les pareció la actividad. ¿Fue clara? Los temas son pertinentes, el evento en general, todo, ¿cómo les pareció? Y pones a las personas a hablar. Eso sí, si tú haces una evaluación de ese tipo, es muy importante que alguien tome nota de lo que se vaya diciendo, porque sí es importante que quede algún tipo de registro frente a esa evaluación. O si puedes hacer una evaluación escrita. Entonces tú construyes 3, 4, 5 preguntas y entregas la evaluación y las personas la contestan. Y puede ser de manera cualitativa. Entonces, por ejemplo, de 1 a 5, ¿qué tan satisfecho quedó usted con los eventos? Con los siguientes aspectos. Primero, claridad del tema, claridad del manejo del tema de parte del evaluador. De 1 a 5, donde 1 es muy poco satisfecho, 5 es muy satisfecho. Y entonces la persona ya, 5, 4, 1. Claridad ¿cómo es que se? Claridad de las ayudas audiovisuales. ¿Son lo suficientemente claras o no fueron claras? Fueron confusas. 1 a 5. Entonces, ya queda a potestad, como les digo, de la persona que está realizando la actividad o de lo que le interese a la empresa, porque hay empresas que te exigen o te piden a ti que las evaluaciones de las actividades tienen que quedar por escrito para poder llevar un archivo, por decirlo de alguna manera, y poder ir observando qué tan bueno ha sido el desempeño de la persona que ha sido contratada.
Entonces, eso ya depende, Mayra. Si la quieres hacer habladita, pero si la haces habladita, alguien tiene que tomar apuntes frente a lo que se están diciendo lo que los participantes dicen, o se hace escrito de una vez. Ustedes me dirán a mí, uy, profe, ¿y en qué momento se entrega el material a los participantes? El material a los participantes se debe entregar antes de la presentación, es decir, antes del primer punto. Porque los participantes, si usted se pone a entregar volantes, brochure, lapiceros, lo que sea, durante alguna de las etapas que les he comentado, el personal o los participantes se me pierden, se distrae y entonces deja de prestarle atención a usted. ¿Qué más preguntas, dudas, inquietudes tienen, muchachos, frente a lo que les he contado el día de hoy? Los escucho. Instructor. Dime, Snarly. Pues entonces yo creo, pues yo creo que es un poquito lógica la pregunta, pero igual la quiero hacer. No importa. Dime. En la capacitación, entonces podemos no hacerlo tipo exposición, sino más que todo como interactuar con el público, ¿cierto? O sea, en nuestro caso con los compañeros, como que no se vuelva solamente como hablar, sino interactuar con todos para que se vuelva como algo más armónico. Correcto, Ismarly, tú tienes toda la razón. Por eso les digo, depende de la modalidad que ustedes elijan para trabajar, es lo que ustedes vayan a hacer. Como les decía ahora al principio, por ejemplo, van a hacer un panel de expertos. Entonces, en un panel de expertos tenemos 3, 4 expertos que nos van a hablar de liderazgo. Entonces, uno cuenta una parte, el otro cuenta otra 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 parte. Y entonces, ya una vez se cuenta lo que se tenía que decir, se abre el espacio para preguntas. Y entonces, ay, venga, yo tengo una pregunta. ¿Es verdad que si a mí me aplican una inyección y me ponen el chip del liderazgo, yo me vuelvo mujer? Ah, uy, no, mujer, ¿cómo me pregunta usted eso? Por Dios. Para que se despejen dudas. Por ejemplo, panel de expertos. Otro puede ser un conversatorio. Entonces, en un conversatorio se pone sobre la mesa un tema. Bueno, hoy vamos a conversar acerca de la comunicación asertiva. Y se lanza una pregunta. ¿Cuál piensan ustedes que sería el papel de la comunicación dentro de la organización? Y entonces los participantes empiezan, no, mira, es que desde mi experiencia yo me he dado cuenta que la comunicación juega un papel muy importante en las empresas, y entonces el otro, sí, mira, y entonces si van a hacer un panel de expertos, por decir, un conversatorio, los integrantes del equipo que van a manejar el conversatorio tienen que construir un libreto, porque se supone que son 3, 4 personas que saben del tema conversando sobre el tema. O si van a hacer algo como lo que hacen cuando hay elecciones presidenciales, que son personas que supuestamente saben y hay un moderador que va a hacer preguntas, ustedes tienen libertad para hacerlo como ustedes quieran. ¿Sí me entienden? Yo los estoy dejando que ustedes exploren y de acuerdo a lo que ustedes como personas se sientan más cómodos, se sientan más hábiles, realicen esa actividad. Como se pueden dar cuenta, yo me puedo sentar en una capacitación y hablar todo el tiempo de cosas y no repito, pero eso también depende de la habilidad que la persona tenga y del tiempo que tienen, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya, la forma o la manera que ustedes decidan hacerlo depende mucho de cómo se sientan o en qué se sientan ustedes fuertes y hábiles. ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos? ¿Qué otra duda? ¿No? ¿Está todo claro? Genial. Entonces, miren, chicos, ¿ya vieron cuáles son los grupos? ¿Ya tienen claridad frente a qué temas tienen los otros compañeros? Les recomiendo que se hablen entre ustedes en el chat para que se pongan de acuerdo, como dice Julián, dime, Ismarly, cuéntame,
Una pregunta. Más o menos qué tiempo debemos emplear o podemos utilizar, tiempo límite. Qué buena pregunta. Es que eso depende mucho. El tiempo lo hablamos la próxima clase. ¿Por qué? Y entonces aquí les voy a colocar el condicionante. Porque depende de la metodología que ustedes vayan a utilizar, es el tiempo. Por ejemplo, si alguien me sale con que van a hacer un conversatorio, por ejemplo, un conversatorio no sale en 1 hora. O bueno, sí, sale en 1 hora. Conociéndolos a ustedes, en 15 minutos me despachan un conversatorio. Y no conversaron, habló uno. Digamos que entre comillas, tienen 1 hora y media, si es necesario la clase completa, no sé. Eso ya depende de las necesidades que ustedes como grupo tengan, uno, y dos, también de la metodología que vayan a aplicar. Porque, bueno, es que también es muy relativo. Yo puedo echarme 4 horas en una capacitación. Es más, yo he tenido capacitaciones de 8 horas. Hacemos 4 en la mañana, almorzamos y hacemos 4 en la tarde y hágale. Como he tenido capacitaciones de 1 hora. Entonces eso depende ya de la habilidad. Exactamente, Juliana, eso depende, aunque el que sea chévere o aburrida también depende mucho de la persona que esté realizando la actividad. Porque yo puedo hablar de algo muy interesante, pucha, pero lo hago, imagínense muchachos, que a partir del día de mañana todos vamos a tener que salir desnudos a la calle, porque es que el gobierno nacional implementó que es una ley. Yo puedo estar hablando de algo que uno diga, ¡oh, wow, qué locura! Y todo el mundo, no, pero este tipo con esa voz nos va a matar, por Dios, nos va a dormir, qué aburrimiento. Mientras que si usted es una persona que es dinámica, que es ágil, que sabe manejar la voz, sabe cuándo subir el tono de la voz, sabe cuándo bajar el tono de la voz, sabe cómo proyectarla hasta el final de un espacio, así usted esté hablando de un tema, es correcto, así usted esté hablando de un tema muy aburrido, usted hace que las personas se enganchen con la actividad. Entonces, depende mucho de la persona. La persona es la que debe de dinamizar una actividad o una capacitación. Entonces, en ese sentido, el tiempo es el que ustedes necesiten, chicos. Realmente. Pero eso sí, les voy a pedir el favor de que no vayan a despacharlo en 15, 20, 30 minutos. Sí, es cierto, Julián, eso termina siendo un reto. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar que las actividades de formación y capacitación dependen de la habilidad comunicativa de la persona que esté enfrente. 1. 2. Depende también de lo, entre comillas, tranquilo y calmado que sea usted como capacitador al momento de pararse frente a un grupo de personas a realizar una actividad. Y como les digo, a mí me gusta mucho hablar de mí, porque es que finalmente lo que uno vive le puede servir a las otras personas. Cuando yo inicié a dar clase, que eso fue hace, por allá en el año 97, imagínense, yo creo que hasta algunos de ustedes no habían ni nacido. Cuando yo inicié a dar clases en el año 97, a mí me dio durísimo. Entré en una crisis de pánico y de angustia, tanto así que a mí me tocó ir al psiquiatra y yo estuve medicado durante 6 meses con Xanax, porque entrar a un salón de clase, y bueno, tengan en cuenta que yo tenía como 22 años y entré a dar clases en la nocturna, donde a las personas a las que yo les daba clases, yo les doblaba la edad, ellos me doblaban la edad. Entonces yo decía para mis adentros, pues pucha, yo que vengo a enseñarle a esta gente. Y luego me di cuenta que
que yo sí tenía mucho que enseñarles, porque finalmente yo ya era profesional y era profesional en lo que ellos estaban estudiando. Entonces yo tenía un conocimiento técnico que ellos no tenían y que tenía que encontrar la manera de lograr transmitir esa información y que esa información que iba a transmitir fuera de manera amena, de manera chévere, y entonces ahí es donde uno empieza a desarrollar esas habilidades. Todos lo podemos hacer. Lo importante es que usted se dé la posibilidad o la oportunidad de hacerlo. ¿Qué más dudas tienen, chicos? ¿Qué otras preguntas tienen? Háganle. Los escucho. Que este es un momento para que ustedes puedan expresar sus dudas y preguntas. Entonces, volviendo a la pregunta de Snarly, ¿cuánto tiempo? Eso depende de lo que ustedes necesiten. Pero, yo espero que no me vayan a despachar una capacitación en 30 minutos. Sí, les soy claro, ¿no? Porque es que si ustedes hacen una capacitación en 30 minutos es porque volaron, porque corrieron, atropellaron el tema, por decirlo de alguna manera. Entonces, prepárense, párense frente al espejo, cuéntenle a sus familias, sienten a su mamá, a su papá, a su esposo, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos. Vengan, les voy a contar un cuento. ¡Pam! Y lo sientan y usted se para frente a ellos y habla y desarrolla el tema. Y que ellos le digan cómo lo hizo. Si le empiezan a bostezar es porque usted está siendo muy aburrido. Pero entonces es para que usted vaya soltando. ¿Qué más dudas, preguntas tienen, chicos? Los escucho, cuéntenme. ¿O estamos bien? Pasó la Virgen, como dicen por ahí. Qué silencio sepulcral. Listo, chicos. Si no tienen más preguntas, dudas, esa es la idea, muchachos. Asústense. Porque cuando uno se asusta, cuando uno dice, pucha, yo sí voy a ser capaz, uno empieza a desarrollar habilidades y destrezas para poder sacar adelante las cosas. No hay nada mejor para movilizar habilidades y destrezas que sentir un poquito de miedo o de sustos. Sí, señor, de media hora para arriba duran las capacitaciones. Con 35 minutos, bueno, ahí vamos viendo. Lo importante es que ustedes se sientan bien, se sientan tranquilos, y eso sí, chicos, miren, un favor, y esto es para todos. Se supone que en todas las capacitaciones y formaciones uno debe dejar espacio para preguntas, para despejar dudas. No le tiren a sus compañeros. El único que tiene derecho a hacer preguntas corchadoras soy yo. De resto, nadie le puede hacer preguntas corchadoras a los compañeros. Pregúntenles cosas, pero pregúntenles cosas que ustedes, eso sí, no le vayan a preguntar cualquier bobada, ¿no? Claro, obvio, no, Julián, el único que puede hacer preguntas corchadoras soy yo. No, mentiras. No hagan preguntas corchadoras. Hagan preguntas complejas, pero no preguntas si usted sepa que los van a corchar. ¿Por qué les digo que hagan preguntas complejas? Porque es que cuando uno le hacen una pregunta compleja, uno tiene que desarrollar cierta habilidad en el lenguaje para poder dar una respuesta acorde a la pregunta. Pero si usted hace preguntas es para corchar a las personas, lo que va a lograr usted al final es que las personas le cojan pereza a realizar actividades de formación y capacitación y entonces no se atrevan a hacerlo realmente en la vida real. Sí, le coge odio, le coge pereza, fastidio hacer este tipo de actividades, siendo que este tipo de actividades son muy chéveres. Ustedes no se imaginan lo sabroso que es, lo rico que se pasa, lo que uno aprende haciendo este tipo de actividades. ¿Qué más, chicos? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más quieren preguntar? ¿Qué otras dudas tienen? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No? Una pregunta. Dime, Lady, cuéntame. ¿La presentación personal también se va a tener en cuenta? Sí, señora. Ese día, si ustedes tienen uniforme, pónganselo. Si no tienen uniforme, pónganse ustedes de acuerdo
para que se vean organizaditos, se vean bonitos, porque ustedes tienen que partir del hecho de que ustedes están parados frente al personal de Chocolate Zone y les van a hacer un proceso de capacitación. Y ustedes son los profesionales que la empresa contrató, por decirlo de alguna manera, para que saque adelante el proceso y el programa de capacitación y formación. Entonces, es importante que la presencia se vea bonita, se vean bien. ¿Listo, chicos? Sí, claro, usted puede decir, hoy contamos con la valiosa presencia de un invitado que tiene muchísimo conocimiento sobre el tema. Él o ella, no sé, porque puede ser un él o un ella, se llama Mayra Alejandra Torres, ella es especialista en no sé qué, si sé cuándo, bla, 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 y entonces ella nos va a dar el tema. Rafael, oiga, otro Rafael, yo no conozco casi tocayos míos, qué chévere, genial. Ese día yo sufro de amnesia, a mí se me olvida todo lo que hemos hablado y salgo como Mero Simpson. Donas. Entonces ya saben, chicos, bien presentaditos, bonitos. Yo les doy a ustedes apoyo moral y todo, pero ustedes son los dueños del balón, muchachos. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Los escucho. ¿No, chicos? Bueno, entonces, vayan pensando, como les digo, pónganse de acuerdo por el chat entre ustedes qué temas van a tratar, cosa que el próximo miércoles lleguemos o lleguen ya definido con los temas que van a tratar, cosa que podamos organizar quién expone o quién hace la presentación, qué día, etcétera, etcétera. Y el otro viernes, dice que el otro viernes, ay, pucha, ya acabé la semana, el otro miércoles vamos a hablar entonces de los diferentes tipos o metodologías para hacer este tipo de actividades, para que de una vez ya puedan empezar a pensar si van a hacer una capacitación como tal, si van a hacer un panel o si van a hacer un conversatorio, bueno, etcétera, 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 etcétera. Listo, chicos, no siendo más, si no tienen más dudas, más preguntas, ustedes están en una recocha allí. Eso sería todo por el día de hoy. Los escucho si terminamos o si hay más dudas. Cuéntenme. Ustedes saben que a mí lo que es conversar con ustedes me fascina. Entonces, nomás díganme si tenemos dudas o si podemos dejar por el día de hoy aquí. Bueno, por ahí dicen que el que calla otorga. Entonces, en ese caso, chicos, ante la falta de preguntas, asumo que hay claridad frente al tema, frente a las etapas o a las partes que debe de tener. Les deseo a todos un feliz resto de tarde, una muy buena resto de semana, de jueves y viernes. Espero se cuiden mucho. Listo, yo les envío la grabación, chicos. Les deseo a todos un merecido descanso. Ojalá que la profesora Jimena y la profesora María Nancy no les vayan a sacar mucha sangre y nos veríamos el próximo miércoles, muchachos. Que descansen todos. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Listo, chicos. Hasta luego. Hasta luego, instructor. Hasta luego, chicos. Hasta luego, que tengan buena tarde. Chao, chao.